Muy buenos días. Qué bendición poder tener de nuevo la oportunidad de meditar en la palabra de Dios y seguir poniendo un buen fundamento en nuestra vida cristiana, un fundamento sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. En esta mañana quisiera hacer una meditación iniciando sobre una carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 5, Pablo usa tres comparaciones, tres analogías de la vida cristiana, y deseo mencionarlas muy rápidamente porque quiero referirme a una de ellas para lo que vamos a comentar en este día. Pablo primero le dice a Timoteo que él debe aprender a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aquí está la primera comparación de la vida cristiana, como un soldado. La segunda es con un agricultor, y Pablo le dice a Timoteo que el agricultor, para poder cosechar, debe primero trabajar. Y la última tiene que ver con un atleta, específicamente con un corredor. Y Pablo le dice a Timoteo en esta carta que el corredor no va a ser premiado si no corre legítimamente. Eso quiere decir conforme a las reglas de la carrera. Esta analogía de la vida cristiana como una carrera es usada varias veces en la Biblia, no solo por Pablo, sino también por otros de los escritores del Nuevo Testamento. Refiriéndose a sí mismo, Pablo dice en Filipenses 13 y 14, lo que a continuación les leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, no pienso yo mismo que ya lo haya alcanzado, que lo haya logrado ya, Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo vuelve a usar aquí esta analogía de la carrera y él dice: yo no les estoy diciendo que yo llegué a la meta. Lo que sí hago, una cosa hago, es dejando atrás lo que ya recorrí, dejando atrás lo pasado, me extiendo a lo que está por delante, y luego específicamente dice: sigo avanzando hacia la meta. El día de hoy quisiera usar esta parte de esta analogía de la vida cristiana como una carrera, específicamente de la meta. ¿Por qué es importante conocer la meta y colateralmente el premio de llegar a esa meta? Mira, si tú no conoces cuál es la meta en una carrera normal, entonces no vas a saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de llegar. No vas a poder dosificar tus fuerzas para poder llegar realmente al punto donde te habías propuesto. Las personas que practican este deporte, el atletismo, particularmente algunos que corren maratones que son muy largas, hacen un plan de carrera y entonces ellos dicen: bueno, los primeros tantos kilómetros yo voy a ir con tal paso, en tantos kilómetros a tantos kilómetros voy a acelerar o voy a disminuir para poder ahorrar un poco de fuerzas, y cuando llegue al kilómetro tal, entonces voy a echar las últimas fuerzas que me quedan. Ellos hacen un plan de carrera, pero si ellos no saben en dónde está la meta, no pudieran dosificarse y poder ser más eficientes en su carrera. En Guatemala, para los que me están escuchando de otros países, a veces tenemos un pensamiento que nos inculcaron a veces desde pequeño con este tipo de cosas de atletismo y hacer ejercicio, y a uno le dijeron en algún momento: bueno, lo importante es participar. Pero cuando tú estás realmente metido en una competición atlética, lo importante realmente no es participar, lo importante es poder llegar a la meta y obtener el premio ofrecido. Actualmente hay muchas carreras en las cuales les dan a las personas la medalla antes de que corran, incluso va como parte de un kit que tú compras. Pero en realidad el premio se le debería dar a aquellas personas que realmente alcancen la meta, lleguen hasta el final de lo propuesto. Hace muchos años, un autor denominado Stephen Covey escribió un libro que se convirtió en un bestseller. Estaba leyendo hace poco que ha vendido más de 25 millones de copias y ha sido traducido en este momento probablemente más de 52 idiomas alrededor del mundo. Este libro, ¿por qué se convirtió en un bestseller? Porque él compiló en el libro 7 cosas que las personas que son altamente efectivas
dicho de otra manera, las personas que tienen éxito en sus proyectos, lo que emprenden en la vida. 7 cosas que esas personas tienen en común. Y él le llamó al libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En el libro, en el segundo hábito que él aborda, justamente habla de esto que estamos diciendo en esta mañana. Él dice que es importante para poder ser personas exitosas y para ser personas que somos altamente efectivas. Dice él, es importante comenzar con el fin en la mente. Dicho de otra manera, comenzar con la meta en la mente. Es importante que cualquier proyecto que uno pudiera involucrarse sepa claramente cuál es la meta y cuáles son las recompensas de llegar a esa meta. También en Guatemala tenemos un dicho popular que dice que el que no sabe para dónde va, pues cualquier camioneta, cualquier bus lo lleva. Eso no debería pasarnos a nosotros en la vida cristiana, porque la vida cristiana está diseñada para correrla con paciencia, como dicen hebreos, pero sabiendo cuál es la meta y sabiendo cuáles son los galardones que un día nos esperan. Fíjate que conocer la meta y el premio tiene mucho que ver con la definición bíblica de la fe que muchos conocemos, que está puesta en Hebreos 11:1. En esta mañana yo quiero leértelo en la traducción Dios habla hoy, para que veas la relación que tiene y la importancia que tiene conocer la meta de algo y el galardón. Déjame leértelo. Dice de esta manera: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Por qué digo que tiene mucha relación con la meta y el premio? Porque el que se esfuerza debe tener la seguridad de que si sigue de esa manera constante, él va a llegar a eso que espera, a la meta que está puesta por delante. Y en ocasiones la meta no está a la vista. Imagínate, en una maratón de 42 kilómetros está sumamente lejos. Él no tiene oportunidad de verla físicamente. Pero por eso de la segunda parte del versículo dice, estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Él dice, aunque yo no pueda ver el rótulo, la manta donde diga meta, bienvenidos, final, él sabe que ese es el lugar a donde debe ir y que debe esforzarse hasta llegar a ese punto. Por otro lado, conocer la meta y el premio nos ayuda a continuar en la carrera. Refiriéndose a Jesús, el escritor de Hebreos, ahora en el capítulo 12 y versículo 2, en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Mira, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora escucha esto. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que Jesús, en la carrera que a él le tocó vivir, cada uno de nosotros tiene una carrera personal, no estamos corriendo contra otros, sino es contra nosotros mismos para poder llegar a los propósitos que Dios un día soñó para ti. Pero dice aquí que Jesús, por el gozo puesto delante, por la meta y el premio que él iba a alcanzar, de vernos a todos nosotros ahora sirviéndole, dice, estuvo dispuesto a soportar la muerte de cruz. Cuando tú conoces la meta y el premio, eso te ayuda y te motiva a continuar perseverando. Es la vista puesta en la meta y en el premio lo que te ayuda a perseverar. Hace unos días, durante el mes de marzo de 2021, el mundo recibió la noticia del fallecimiento de un gran evangelista de nuestros tiempos. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá solía poner una radio en la cual pasaban algunos segmentos de programa de este hombre. Y entonces alguien hacía una pregunta sobre un tema y uno decía, qué interesante eso. Y el segmento se llamaba Y ahora Luis Palau responde. Me estoy refiriendo a Luis Palau, el gran evangelista de Latinoamérica, que partió a la presencia del Señor el recién pasado mes de marzo. Como muchos sabrán, él estuvo batallando por un buen tiempo
con un cáncer en uno de sus pulmones. Y a través de las redes sociales pude ver una entrevista que le hicieron algún tiempo antes de que él falleciera. Por cierto, no sé cuánto tiempo antes, pero sí fue reciente, en la cual él habla con una claridad y con una certeza, con fe, como leímos en la definición de fe, y con seguridad de qué es lo que le esperaba si él finalmente muriera a causa de esta enfermedad. Él tenía fe de que Dios puede hacer cualquier cosa si está dentro de su propósito y su plan. Pero él dijo, si a mí me toca morir por esta enfermedad, en el momento, en el mismo instante en que yo deje aquí el cuerpo, en ese mismo segundo, decía él, yo estoy presente en el Espíritu con el Señor. ¿Cómo una persona puede tener tal certeza en su vida? Porque ha leído la palabra de Dios y ha puesto su descanso, su confianza, su fe en que eso es lo verdadero, y aunque no lo podamos ver en algún momento, eso es lo que nos espera. Esa era la fe de Luis Palau. Porque cuando tú conoces la meta, eso te anima a perseverar. Él no estaba con una actitud lastimera de, bueno, a mí me tocó vivir esto, saber por qué, porque a mí. No, él lo tenía muy claro, que en el momento en que él partiera de esta tierra, en ese mismo instante, él estaría presente con el Señor. Quizá porque uno de los pasajes inspiradores de este tipo de pensamiento es, como lo dice Juan 11:25, dice de esta manera, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando tú pones tu fe y tu confianza en este tipo de aseveraciones que Jesús hizo, entonces tú tienes la meta por delante y sigues corriendo, y sabes que en el momento que nos tocara dejar este mundo, pasaríamos inmediatamente a la presencia del Señor, porque la meta de la vida cristiana, déjame decirte esto, no es terrenal. La pista por la cual vamos recorriendo sí es este mundo, pero la meta no está acá. La meta está en una eternidad, el resto de nuestra eternidad, al lado de nuestro buen Dios. Únicamente por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que mereceríamos tener ese privilegio, ese regalo. Y por cierto, hablando de la resurrección, la semana pasada, alrededor del mundo, se recordó o celebró la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Déjame decirte que de estas tres cosas, la resurrección es clave en la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente Jesús sufrió una cruenta pasión, murió en una cruz vergonzosa, pero no se quedó ahí, como muchos otros que han puesto su vida por causas o por personas que en algunos lugares les llaman mártires. Pues ha habido muchos mártires en la vida, pero finalmente sufrieron por una causa, murieron y hasta ahí llegó todo. El caso de Jesús tiene un ingrediente que no tiene el de los otros, y eso es lo que nos da esperanza para seguir corriendo la carrera de la vida. ¿Sabes por qué? Porque solamente a Él lo han resucitado. Solamente a Él lo levantó de los muertos Dios el Padre, como primicia, dice la Escritura. Y después de Él, sí, entonces todos nosotros los que hemos creído seremos levantados de la muerte para vivir eternamente con Él. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado, sino que simplemente hubiera sido un mártir y hubiera sufrido y hubiera muerto por todos nosotros? Quiero leerte algo que Pablo reflexiona sobre esto en la carta a los Corintios. En 1 Corintios 15, versículos 16 y 17, Pablo está hablando de este tema, y por eso digo que de estas tres cosas, la resurrección es clave para nosotros como esperanza para ver la meta y el premio de la vida cristiana. Pablo dice de esta manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escucha esto, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Entonces, ¿qué papel juega la resurrección acá? Porque dice que si solo sufrió y murió, pero no resucitó, aún estaríamos en nuestros pecados, porque hubiera sido simplemente un mártir más. Pero Pablo continúa profundizando en este tema. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por cierto, hay algunas personas que piensan que la vida es nada más esto terrenal donde estamos y que luego cuando ya morimos dejamos el cuerpo y hasta ahí se acabó todo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla de una eternidad pasada, un tiempo presente y una eternidad futura. Nosotros venimos a este tiempo para decidir qué será de nosotros en la eternidad futura. Estar eternamente con Dios o eternamente atormentado en un lugar que muchos de nosotros no quisiéramos ir ahí. Pero Pablo dice, si la esperanza en Cristo fuera nada más para este asunto terrenal, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y continúa en el 20 y en el 21 diciendo esto. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Dice ha sido, porque fue el Padre quien al ver el sacrificio y la obediencia de Jesucristo, lo levantó de los muertos. Y dice, como primicias de los que murieron, Él fue el primero. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, de quien está hablando aquí, de Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿De quién habla aquí? De Jesús. A través de Él es que podemos tener esa certeza que tenía nuestro hermano Luis Palau, de que en el momento en que Él dejara esta tierra, en ese mismo instante, entonces sería recibido allá en el cielo. La señal de que Dios Padre recibió con agrado y como válido el sacrificio del Cordero Pascual. Recuerda que en la Pascua se ofrecían sacrificios de corderitos. Cuando las personas pecaban, tenían que llevar un animalito y ser ofrecido ahí en lugar de la persona pecadora. Y ese sacrificio cubría el pecado de la persona. Cubría. Pero cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, él expresó esto, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo que cubre, sino que dijo que quita de una vez y para siempre, como dice la Escritura. Y no solo eso, no solo le levantó de los muertos por haber sido agradable su obediencia y sacrificio, sino que Dios el Padre dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre y ahora le dio que se siente a la diestra en su trono. Esta es la importancia tremenda de la resurrección. Jesús no solo padeció y murió, sino que ahora está sentado a la diestra del Padre y está esperando que nosotros corramos esa carrera, puestos los ojos en Jesús, como leímos en el pasaje de Hebreos. Ahora, para nosotros es una esperanza la muerte de Jesucristo, no solo porque dice que Él fue la primicia y ahora después de eso vamos todos nosotros, sino porque Romanos 8:11 nos dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, dice, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Qué tremendo pasaje este. Y eso nos anima a correr la carrera, no haciendo caso a obstáculos, así como Pablo decía también, dejando lo que ya pasé atrás, no cayendo en condenación de si hice esto, era aquello. Pablo tenía muchas cosas probablemente para condenarse a sí mismo. Él decía, yo había sido perseguidor de la iglesia y maté y estuve de acuerdo en que mataran a los cristianos, incluyendo a Esteban. Pero él dice, yo ciertamente dejo todo eso por detrás y me extiendo a lo que falta, a lo que está por delante, a la meta del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Para ir terminando esta reflexión el día de hoy, el libro de Apocalipsis, que por cierto Apocalipsis significa revelación, en inglés este libro se llama Revelación, porque dice ahí en el inicio que es la revelación que Dios le dio a Juan de las cosas que habrían de venir. Muchas personas
se asustan un poco y dicen, no, pero es que ahí dice cosas terribles y que dan miedo y lo demás. Pero si tú pones la vista en las cosas que vienen y las cosas como en la forma que Apocalipsis las describe, es inspirador para poder continuar nuestra meta. O sea que no estás corriendo solamente por correr. Vas a un lugar en donde Dios te tiene reservado un sitio especial. De hecho, Jesús lo dijo en una ocasión, usando una analogía de una boda. ¿Recuerdas aquel pasaje donde Jesús dice que va a ir a preparar lugar en la casa de su Padre? Y le dice también, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchos lugares hay. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con eso y por qué no lo estaba diciendo para que nosotros nos inspiráramos a seguir corriendo la carrera cristiana? Porque esta es una analogía de cómo era una boda en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, cuando el novio iba a pedir la mano de su novia con la familia de ella, sus padres, entonces si el padre estaba de acuerdo y si ella también estaba de acuerdo, entonces establecían un compromiso, quedaban comprometidos. Y el novio dejaba una garantía de que iba a regresar por ella y el novio se iba. Ahora, ¿a dónde se iba? Se iba a la casa de su papá a preparar un lugar para vivir en ese lugar. Y cuando el padre del novio veía que él ya estaba listo para asumir la responsabilidad, entonces le decía, ok, ven, puedes ir a traer a tu novia y venir a vivir en el lugar que has preparado. El novio llegaba donde la novia le decía, ok, está, y entonces se desposaban, se casaban, como decimos popularmente ahora, y entonces eran marido y mujer e iban a vivir al lugar que el novio había preparado. Esa es específicamente la comparación que está haciendo aquí Jesús. Él dice, no, yo no simplemente me fui por allá y a saber dónde estoy. Para empezar, estoy sentado a la diestra del trono de mi Padre. Pero no es que no esté haciendo nada. Dice, yo voy a preparar lugar para ustedes porque la iglesia, nosotros somos la novia de Cristo. Un día va a haber una boda allá en el cielo. Las bodas del Cordero, como lo dice justamente el libro de Apocalipsis. Pero mientras ese tiempo llega, el novio está preparando lugar para nosotros en la casa del Padre. Eso es inspirador, hermano, porque entonces nos da esperanza y ánimo para continuar y decir, aún en medio de las dificultades de este mundo terrenal, yo tengo una morada celestial que Jesús fue a preparar como mi novio y como mi futuro esposo. En ese mismo libro de Apocalipsis hay una frase interesante que se repite varias veces. El escritor Juan, el apóstol Juan, dice en varios versículos, dice, al que venciere, yo le daré, y dice el Señor, algo en particular. Y luego vuelve a repetir más adelante, al que venciere, y da otra promesa. Pero hay un calificativo importante, la primera frase, al que venciere. No dice al que participare. Por eso inicié el mensaje diciendo que no solo se trata de participar y a media carrera tirar la toalla y quedar tirado. Se trata de esforzarnos hasta llegar a la meta y al premio prometido. Quiero leerte algunas de las cosas que Juan escribe aquí, que son las promesas y los premios de aquel que llegare hasta la meta y llegare y venciere. Dice Juan, inspirado por el Señor, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, le daré vestiduras blancas. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, le haré columna en el templo de Dios. Un paréntesis aquí. Actualmente, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro escribe, nosotros somos piedras que construimos el edificio y el templo del Señor. Piedras vivas, dice Pedro. Pero la promesa aquí ya no es solamente ser una piedra más, sino dice aquí ser una columna. Los que saben de construcción saben que las columnas son importantes para soportar todo el edificio. Y una más en este listado. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¡Qué promesa más hermosa!
Antes de concluir, quiero leerte lo que Apocalipsis 21:7 nos dice de nuevo para aquellos que vencieren en la carrera de la vida cristiana. Porque creo que resume mucho de cuál es nuestra esperanza de lo que nos espera adelante de la vida, que no es terrenal, como dije, sino es eterno. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si estas promesas no te inspiran en la vida cristiana, yo te animo a que medites bien realmente para qué estás tratando de seguir a Jesucristo. Si no conoces la meta o no conoces incluso los premios que Él nos ofrece, probablemente solo estás deambulando y solo estás participando. Pero aquí el premio es para aquel que llegue hasta el final y venza. El escritor de Hebreos, usando de nuevo esta analogía de la carrera, nos dice que debemos correr con paciencia. En otra traducción dice, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Jesús es la meta y Jesús mismo también es el galardón. Me gustaría poder hacer una oración en esta mañana para que pidamos fuerza e inspiración al Señor para seguir corriendo esta carrera de la vida cristiana con perseverancia, puesto los ojos en la meta, porque Él ha prometido y fiel es Dios y nunca mentirá. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos poner un buen fundamento sobre esa roca eterna y firme que eres tú. Qué bueno que nos has prometido, Señor, cosas tremendas, hermosas, Señor, a futuro. Que aún en medio de tiempos de dificultad, de escasez, de enfermedad, de desánimo en nuestra alma, nos deben inspirar a continuar, Señor, en la carrera. Gracias que tú nos pusiste el ejemplo, Señor, y por el gozo puesto delante, vernos a todos nosotros, Señor, sirviéndote. Estuviste dispuesto a continuar tu carrera y llegar hasta el final. Cuando tú dijiste, todo está consumado, todo se ha cumplido. Como quien dice, he llegado a la meta. Y el Padre vio con agrado tu sacrificio. Señor, nosotros queremos ser de esos que corren hasta el final. Y cuando lleguemos, Señor, a la meta, podamos escuchar esas palabras del Padre que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a motivarnos y a darnos fuerza y esperanza hacia adelante, Señor. Puesto los ojos en Jesús, nuestra meta y nuestro galardón. Amén. Quiero darte las gracias por haber estado en este tiempo aquí de meditación de la palabra y quiero animarte a que te involucres en las diferentes actividades que tenemos entre semana como Iglesia Verbo Zona 16. Puedes entrar a nuestra página de Facebook y ver las diferentes actividades para hombres, para mujeres, para jóvenes, estudios bíblicos, reunión de iglesia en el hogar, tiempos de oración, y puedas participar activamente. Si tienes alguna pregunta, necesidad o comentario, puedes hacerla al WhatsApp que va a aparecer en la pantalla y estamos acá para servirte. Que Dios te bendiga.